Claudia Lorena Arbeláez. Voy a hablarles de Stanley Milgram, el psicólogo que escogí de acuerdo al experimento que él realizó. Stanley Milgram fue un psicólogo social nacido en 1933 en Estados Unidos. Fue profesor de la Universidad de Yale, ¿sí? Y ha sido reconocido por un experimento cuyo nombre lo tiene ahí: experimentos de Milgram. ¿En qué consistía el experimento de Milgram? Milgram se hizo una pregunta. Este experimento se desarrolló en 1961. Milgram tenía una pregunta con respecto a, después de lo sucedido en el Holocausto, él se preguntó cómo podría influir la autoridad sobre una persona. ¿En qué consistía ese experimento de Milgram? Él tomó una serie de personas para hacer un experimento en las cuales habían unas personas que iban a ser la autoridad o el maestro, el alumno y el autoridad, alumno y experimentador, profesor. En este caso, cada uno tenía un papel fundamental. Resulta que ellos, para hacer el experimento, se basaban en una serie de preguntas, ¿sí? De acuerdo a una secuencia de unas imágenes y unas palabras que ellos habían visto antes. Cuando el profesor le hacía la pregunta al alumno con respecto a la respuesta correcta, en el momento en que la respuesta sea errónea, ¿sí?, debía hacer, si la respuesta era negativa, debía el alumno, bajo unas pulsaciones eléctricas, impulsos eléctricos, generar una descarga al alumno. Entonces, esa descarga, algunas alcanzaron a llegar muy alto a los 330 voltios, 420 voltios. Posiblemente era para un ser humano algo desorbitante y podría causar demasiado daño. ¿Cuál era la influencia de la autoridad sobre esas respuestas? A medida que el estudiante se equivocaba y seguían las secuencias mucho más altas que la anterior, pues el profesor, el alumno, empezaba a sentir todas esas descargas eléctricas, y lo que hacía era que la autoridad hacía sobre el profesor tener una crisis de emociones, estrés, agotamiento, desesperación. ¿Qué era lo que sucedía? Cada vez que se aumentaban esos impulsos eléctricos, pues la persona generaba mucho más dolor, gritos. Al principio era normal, grito, digamos, sensación de ouch, sí, pero ya luego se volvió más pesado y algunos llegó a los 450 voltios, lo que originó que obviamente fuera un grito desesperado y dijeron no puedo más, no aguanto más. Pero aún así, el profesor nunca se detenía, o el maestro nunca se detenía, porque la autoridad ejercía gran presión sobre eso. ¿Qué es lo que me deja a mí de este experimento y por qué me llamó la atención? Resulta que, aunque muchas personas criticaron este experimento de Milgram, ¿sí?, actualmente se puede decir que las conductas del ser humano
tienen gran influencia o siguen influyéndose de otras personas, muchas con mucho más poder. Podemos ver eso hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué tenemos? Nosotros actualmente tenemos como personal de seguridad y salud en el trabajo, tenemos una autoridad En cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo, nosotros tenemos una autoridad con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Nosotros tenemos una autoridad, por ejemplo, sobre la importancia del uso de los EPPs para la protección a las personas. Esta autoridad debe ser de forma positiva, ¿sí? Pero nos podemos encontrar también una autoridad de forma negativa, ¿sí? Que influye mucho sobre el tema de cuando atropellamos la autonomía de la persona sobre la percepción del riesgo que ella tiene. Desde la bioética, nos damos cuenta que muchas personas, ¿qué pasa? Tienen temor a ser despedidos, tienen estrés de que alguien haga otro trabajo mucho mejor que ellos, por la misma presión que hacen los jefes. A veces la presión se vuelve tan grande que, por ejemplo, llega un momento en que se puede decir que las condiciones inseguras se vuelven paisaje y lo que hacen es que la persona genera un accidente de trabajo, ya sea para él o para el resto. Sigue influyendo la autoridad sobre el pensamiento, ¿sí? Sobre el pensamiento de una persona. Como en el experimento de Milgram, esta persona tiene la autonomía de decir sí y no. El profesor tenía la autonomía de decir que sí o no. Si seguían maltratando o definitivamente se negaba y decía no está bien, no es lo correcto. ¿Sí? Con respecto a desde el enfoque de las declaraciones internacionales como el código de Nuremberg, ¿qué pasa? Este código, digamos, pudo alcanzar un mayor fundamento gracias a este experimento de Milgram, ya que le pudo adquirir en las personas que pudieran tener un consentimiento informado, que se eviten los daños físicos o psicológicos, ¿sí? Si son innecesarios, pues evitarse, y que los participantes puedan retirarse de cualquier tipo de experimento, ¿sí? La ansiedad y la presión psicológica genera cuestionamientos sobre si realmente se respeta el bienestar de los participantes y de los principios del Código de Nuremberg. En cuanto a las declaraciones de Helsinki, esta declaración de Helsinki, que fue en 1964, 3 años después del experimento de Milgram, ya él se fundamentó, digamos, en la protección y la dignidad de los participantes, en evaluar los riesgos que tenían y los beneficios, y en una supervisión del comité de ética. ¿Qué quiere decir que el comité de ética? Que antes de realizar un experimento debe pasar por un comité de ética que verifique el aspecto psicológico del impacto que puede tener la persona para evitar esos daños. Y en cuanto al informe de Belmont, que ya fue publicado mucho más tarde, en 1979 en los Estados Unidos, ahí se enfocan en los
principios éticos básicos con respecto a la investigación de los seres humanos. ¿Qué nos decía allí? El respeto a las personas, lo que yo les decía, la autonomía. Ya se empieza a hablar de algo que se llama la beneficencia, en qué nos beneficia, y se habla de la justicia. Entonces, con respecto a este tipo de experimento, lo que nos ayudaba es que nosotros podemos decir que Stanley Milgram en su experimento ayudó mucho a las otras declaraciones a que hoy en día se pudiera tener en cuenta mucho mejor las investigaciones sobre el tema de las personas, sobre el tema del desarrollo de su pensamiento, sobre el tema de su desarrollo en cuanto a la autonomía. Lo vemos día tras día, por ejemplo, con nuestros padres. Nosotros tenemos, pues, en mi caso, un nivel muy alto de temor a la autoridad, ¿sí? Entonces, posiblemente yo no suelte o no me suelto, no me exponga de fácil manera si tengo un padre autoritario. Entonces, si él me dice no, pues no, sí, es sí, punto. Entonces, en ese orden de ideas, la influencia de la autoridad es mucho más fuerte, sí, pero no quiere decir que esa autoridad tenga que provocarme que yo le haga daño a otros. Es lo que dice Milgram. O sea, era increíble cómo el pensamiento de una persona de mucho más poder, con una bata, con una corbata, podía influir en el pensamiento de otra persona, ¿sí? Se ven obviamente que los niveles, digamos, de autoestima, de el poder o de ser testarudo o el carácter de las personas se apagan muchísimamente por esa autoridad. Entonces les agradezco mucho, ese fue el experimento que escogí. Feliz noche para todos.